Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, jóvenes. Ya recuperado de tanto examen. Sí, Lic, me hice 9. 9. Récord. Qué bueno. Sí, bien, pues el día de hoy vamos a abordar el tema que les hice llegar equivocadamente el 4, porque yo tenía la programación, pero tenía, digamos, en el anverso y reverso. Y por un momento solo vi la parte del anverso y daba por concluido si no era así. Faltaba una semana, así es que fue un lapsus, pero evidentemente cuando se está en periodo de exámenes no hay clase. Uh-huh. Pero qué bien que ya estemos acá en sintonía. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado, se le escucha muy bien. Buenas tardes, Lic. Qué bueno, buenas tardes. Por otra parte, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Hay una compañera que no se examinó el día respectivo, que es Mariela Esmeralda Peralta. Traté de comunicarme, pero no me contestó. Sin embargo, si alguien la conoce, dígale que como fue un caso lamentable por lo cual no accedió, no hay inconveniente. El primer día de clases que sea presencial, con mucho gusto se somete a la prueba y tiene el mismo derecho para normalizar su condición. ¿Oye? Por otra parte, en cuanto a las notas, están en términos generales aceptables, ¿verdad? No es motivo de mucha preocupación, pero sí es importante, digamos, profundizar en cada tema desarrollado, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de dos teorías. Pareciera que a veces uno cuando se enfoca en aspectos teóricos, da la impresión de que no se aterriza, pero es necesario porque aparte de que es parte de la programación, es conveniente desarrollarlos porque justamente este tipo de insumos nos permiten, digamos, tener más elementos de comprensión y de interpretación de las cosas, ¿verdad? ¿Algún comentario, estimados? Interpreto que estamos en sintonía, ¿verdad? Así es, licenciado. Gracias. Claro. De acuerdo, pues previo a abordar el tema que inicialmente vamos a abordar el tema de características principales de diferentes corrientes y dentro de ellas la inicial es el positivismo sociológico. Si ustedes ven en el programa, es un área que hay que ponerle atención porque es parte de la historia sociológica que se incorpora a aspectos filosóficos, ¿no? Y en ese sentido, les comparto una frase
Protágoras fue un sofista. Los sofistas fueron previo a los se les denominó siempre filósofos, pero eran personas inquietas que tenían una serie de ideas, especialmente en la Grecia antigua. Y de ahí surgen los conceptos que se llaman sofismos, ¿verdad? Pero Protágoras fue un personaje que, incluso esto vale la pena que lo anoten, porque tiene una incidencia increíble en el desarrollo de la humanidad. Protágoras dejó una frase para la historia que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Y lo que quiere decir es que cada individuo tiene una visión propia de la realidad. El hombre es la medida de todas las cosas. Miren qué interesante. O sea, cada uno tenemos nuestra propia dimensión. Cada uno tenemos distintas capacidades, distintos conocimientos, distintas inquietudes. Y por eso han escuchado ustedes la frase, por ejemplo, que dice: cada cabeza es un mundo, que es un tema puramente coloquial o puramente empírico, ¿verdad? Pero acá, cuando hablamos en cualquier texto filosófico, ustedes van a encontrar el análisis derivado de esta frase, porque la trascendencia que ello conlleva es sumamente importante. El hombre es la medida de todas las cosas. Obviamente hombre como género, pero se está refiriendo a hombre y mujer, ¿verdad? Que cada uno tenemos nuestra propia visión. Algunos pueden decir nuestra propia cosmovisión y aspectos similares, ¿no? Bien. Al adentrarnos al positivismo sociológico, tenemos que iniciar en forma muy sucinta, y de hecho aquí vamos a hablar de 4 teorías que algunas evidentemente ya están superadas, pero es absolutamente necesario abordarlas porque es parte de la dinámica en el aprendizaje. Brevemente nos vamos a referir a lo que se estableció en el derecho europeo a través de Gumplowicz. Él dio una base sociológica a la teoría positivista de que el derecho es esencialmente un ejercicio de poder del Estado. Él dejó en su teoría o planteó que el ejercicio del derecho es poder del Estado. Afirmaba que el factor que mueve la historia humana es la lucha de las diferentes razas por la supremacía del poder. Es decir, él asociaba el derecho con el poder, lo cual, independientemente de cómo lo planteemos, se da, ¿verdad? La finalidad y la idea directriz del derecho es el mantenimiento y perpetuación de la desigualdad política y económica. Acá pueden decir ustedes, esto es absolutamente falso, pero estamos hablando de una teoría, ¿verdad? Y ustedes en más de alguna ocasión, han escuchado que dicen que el derecho es aplicable a las clases dominantes, ¿verdad? Y es un término que se ha venido manejando especialmente en nuestra querida alma mater, ¿verdad? Y muchas veces hay otros autores que indican que el derecho es aplicable al que tiene el poder y el desposeído es el que sufre las consecuencias. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? Hay matices, sí, ¿verdad? Pero no necesariamente es íntegramente como lo plantea. Al extremo que él dice, este filósofo Gumplowicz, dice que el supuesto de que el derecho se ocupa del establecimiento de la libertad y la igualdad entre los hombres es una manifestación de extravío espiritual. ¿Qué entendemos por extravío espiritual? ¿Quién me dice algo al respecto?
que no conoce las cosas que está escrito en la Biblia, desconoce. Usted lo O si asocia lo, con la Biblia. o si lo conoce, no quiere utilizarlo porque se ve como las personas que se vuelven ateas, conocen lo espiritual, mas no se rigen por ello. Ujú. Yo lo asocio más con perdido, licenciado. Lick, yo más que de un concepto religioso, lo veo desde una concepción idealista. O sea, está hablando de eso específicamente, no de la religión como tal. Sí. Prácticamente lo que plantea aquí es que está uno como perdiendo el tiempo, creer que la libertad y la igualdad se da entre los hombres a través del derecho. Eso es lo que da a entender acá, ¿verdad? Obviamente, cuando se habla de espiritualidad, hablamos de aspectos religiosos, pero aquí cuando habla de extravíos espirituales, como cuando uno dice, estás bateando vos, ¿verdad? A eso se refiere. Sin embargo, el error de Gombrowicz consistió en no diferenciar las varias formas y manifestaciones del derecho, en incurrir en generalizaciones que no facilitan la comprensión de las tendencias y de la dinámica inherente al desarrollo jurídico, ¿verdad? Porque él generalizó. Entonces, el derecho no necesariamente es así, ¿verdad? Dependiendo del sistema, vamos a encontrar algunas instancias en donde sí se aplica. Por ejemplo, para un francés, una norma que sea injusta, no creen que sea derivada del derecho, ¿verdad? Porque especialmente algunos países europeos están muy acostumbrados al estado del placer, digamos, a la satisfacción y al respeto a los derechos humanos. Cuando ven algunos aspectos como los nuestros, se sorprenden y se asustan porque dicen, eso no puede ser, ¿verdad? En cambio, nosotros no cabe duda que hemos sido o muy resilientes o muy aguantadores, pero nosotros decimos, si la ley lo establece, hay que cumplirla, aunque sea injusta, ¿verdad? Ahí aplicamos principios como lex dura lex, ¿verdad? Pero en esencia acá el concepto sociológico que nos plantea, él dice que es una forma de mantener la desigualdad económica y política. Esa es una teoría. Y evidentemente, en muchas normativas, hay que admitirlo, que siempre está, digamos, la dosis del empresario o del que ostenta el poder. Y no necesariamente la ley siempre beneficia a la mayoría, que es de aplicación general, sí, pero no necesariamente con el respectivo beneficio, ¿verdad? En forma distinta, pero siempre en ese marco, existe una escuela sociológica, digamos, que es aplicable al derecho en Estados Unidos, ¿verdad? Y para ello, traté de resumir un tanto lo que nos dice William J. James, quien expresó lo siguiente. Ya saliéndonos un poco del concepto europeo, integrado por Gombrowicz. William James nos indica, la opinión de que una de las distinciones más importantes de la filosofía era la existencia del racionalismo y el empirismo. Él concentra esos dos aspectos, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, ¿se recuerdan ustedes que hablamos un tanto sobre el tema de la razón? Mientras que cuando hablamos de empirismo hablamos de la práctica. Según James, el racionalista es, refiriéndose a la persona que sigue esa corriente, es devoto de principios abstractos eternos, dice. Lo cual es así, porque
El racionalista parte de que el derecho es permanente y, digamos, razona y aprecia la razón como esencia, ¿verdad? Mientras que el empirista dice, es un amante de los hechos, él dice de la cruda realidad, ¿verdad? Entonces son dos cosas las que él enfoca. Bajo el punto de vista racionalista, aquí estamos hablando de derecho natural, y el empirismo, que es el práctico. Él dice que el racionalismo cree en la eternidad de la razón, es decir, que la razón es permanente, es histórica, ¿verdad? Mientras que el empirismo es la variedad de la experiencia. Por su parte, hay otro filósofo que es de apellido Pond, que niega la existencia de principios jurídicos eternos. Y de eso se trata digamos, en este caso, las características sociológicas, que uno contradice a otro. Y entonces es cuestión de criterio y uno en su momento aplicarlo si así lo estima pertinente, ¿verdad? Él dice que niega la existencia de principios jurídicos eternos e inmutables. ¿Por qué creen ustedes que niega él lo permanente y lo inmutable? Básicamente se refiere a que el derecho es fluido y cambia. Cuando cambian las condiciones sociales a las que debe la vida la verdad de su principio es relativa, no absoluta. Y en eso tiene razón, porque el derecho es fluido y el derecho cambia, ¿verdad? Porque son las condiciones fácticas las que, si recordamos digamos, la trilogía del derecho, uno de los elementos importantes es lo fáctico, la práctica, la vivencia, ¿verdad? Y de hecho, en las normas jurídicas, uno se da cuenta que muchas veces en su aplicación existen muchos vacíos, ¿verdad? ¿Y a qué se deben esos vacíos? Que la dinámica cambia, la dinámica de la vida, ¿verdad? Según la historia nuestra, por ejemplo, muchos suspiran recordando las actividades que realizaba el gobierno de Jorge Ubico. Imagínense si nos retrocedemos en el tiempo, tendríamos que retrocedernos a 1930 para llegar a 1944, que fue la caída de Jorge Ubico. Del 44 para acá han surgido muchísimas cosas, ¿verdad? Ha habido muchísimos cambios. A eso se refiere aquí cuando habla de que el derecho es cambiante. Y en ese sentido, dice Pond, no se ocupa primordialmente de derechos, se ocupa de intereses y aspiraciones y pretensiones, ¿verdad? O dice aquí es intereses, aspiraciones y aquí dice pretenciosa, pero se refiere a pretensiones, lo cual es práctico. Aquí estamos hablando de la política norteamericana, ¿verdad? Porque este es un derecho americano. Y la política norteamericana, estimados amigos, fundamentalmente se basa en intereses. Si no queremos, digamos, entenderlo así, es bien sencillo. Analicemos qué está pasando en este momento en el mundo, derivado de la nueva clase gobernante. ¿Será que no son intereses los que predominan? Yo le agregaría, licenciado, aparte de los intereses, el poder. Sí, efectivamente. Y la supremacía que se pretende, pues, ¿verdad? Porque el actual va más allá del poder, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, como dice el compañero, va íntimamente
relacionado. Y en ese sentido, el movimiento realista norteamericano, ¿no?, es la ciencia jurídica norteamericana que considera el derecho como un cuerpo de decisiones, más que como un cuerpo de normas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las decisiones? Porque lo que va inmerso es el poder, el mando, la primacía, ¿verdad? Por eso, a eso se refiere cuando dice que más que un cuerpo normativo, son decisiones, ¿verdad? Por los intereses definitivamente que están en juego, ¿verdad? Otro enfoque que nos da Fragno se refiere a la libre discreción judicial, que es para él la esencia del aspecto creador del derecho. ¿Por qué creen ustedes que este enfoque que dice la discreción judicial es para él la esencia del aspecto creador del derecho? ¿Qué interpretan ustedes de esta expresión muy sintética, pero que nos ilustra? Licenciado, ¿podría referirse a la administración y aplicación de la justicia? La administración y aplicación de la justicia. Sí, en parte se aplica, pero ¿saben a qué se refiere esto? Nosotros tenemos un sistema de derecho que no es sajón, ¿no? Latino, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes algo relacionado con la Commonwealth o la Common Law? Es una comunidad de países unidos junto con el Reino Unido que hacían parte del Imperio Británico. Sí, que forman una especie de confederación, ¿verdad? Pero cuando se habla de la Common Law, es la comunidad británica de leyes. Entonces, esa es la diferencia, digamos, del sistema inglés con el nuestro. Nosotros somos más keynesianos, más positivistas, ¿verdad? Más de normas. Ellos crean el derecho. También nosotros, pero en sistemas diferentes, porque para ellos aquí se aplica el derecho difuso, que son los jueces los que generan, a través de las sentencias, crean disposiciones específicas, ¿verdad? Y que obviamente nosotros acá en algún momento se recoge a nivel de doctrina, ¿verdad? Y se va creando como tal diferentes normativas, pero y que son aplicables. Pero aquí a lo que se refiere es que ellos más se inclinan por esa discreción judicial, por esa creación normativa a través de los jueces, ¿verdad? Eso es lo interesante, digamos, que nos plantea y que obviamente son como características del derecho inglés, ¿verdad? En este caso, el americano, ¿verdad? A diferencia de nosotros, una sentencia va en función de la interpretación que se hace de la ley, mientras que ellos es la interpretación de los hechos y el caso concreto, ¿verdad? De hecho, Inglaterra no tiene constitución, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos sí la tiene, obviamente, ¿verdad? Que es una de las más estables porque solo tiene determinadas enmiendas, pero aquí lo interesante filosóficamente hablando es que nos dan diferentes matices de cómo aplicar o cómo interpretar, en este caso, las teorías, ¿verdad? Y para ir concluyendo esta parte, en relación a las funciones de la sociología del derecho, es importante distinguir, digamos, entre sociología e historia. La historia es un análisis causal de los acontecimientos. Eso es bien importante, no, digamos, diferenciar aspectos históricos y aspectos sociológicos. Hechos, personalidades aisladas que han tenido importancia para el desarrollo de la civilización. Esa es la historia. Mientras que la sociología, por su parte, es un análisis causal
de las consecuencias típicas que resultan de ciertos fenómenos o instituciones sociales. Análisis causal, origen, ¿no? Entonces, mientras que la historia son hechos, son personalidades. Por ejemplo, si hablamos de un personaje de la historia, por ejemplo, de Mussolini, por ejemplo, pueden hablar, o de bueno, cualquier otro, Margaret Thatcher, o George Bush, Abraham Lincoln, Madison, Washington, Roosevelt, en fin. Ellos son personajes que son parte de la historia, ¿verdad? Y en ese sentido es importante concluir con dos funciones que caracterizan a la sociología. Uno, trazar rasgos de tipo maduro del derecho a través de la causalidad, ¿no? Y otro, analizar las causas de la evolución jurídica, ¿verdad? A grandes rasgos es una forma de aplicar un poco la filosofía europea, muy sucinta, por supuesto, ¿va? Y la americana, ¿verdad? Ustedes van a ver algunos matices, algunas relaciones, y ya pueden ustedes, digamos, en algún momento analizar y ver las diferencias, ¿verdad? Obviamente, para llegar a esto hay que leer bastante y es pertinente, digamos, profundizar, porque eso le da a uno un bagaje, digamos, no solo en el léxico, sino que en la interpretación y en la aplicación, ¿verdad? Hasta ahí vamos vinculados con el tema, o les parece que es un tanto etéreo. Interpreto que están muy, muy, muy calmados. ¿O es que ya están pensando en la Semana Santa? Aún no, Lick, recuperándonos de los parciales. Ay, sí, recuperándonos de los parciales, muy difíciles. Es duro, ¿va? Manejar diferentes concepciones o orientaciones del derecho, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno. De eso se trata, a veces de esforzarse un poco más, porque es la única forma también de aprender. No es nada fácil, porque el atender trabajo, familia, compromisos y clases y ir evadiendo tanta violencia, ¿verdad? Tanta situación en la calle, ¿no? Hay que cuidarse de las cámaras, de los de Metra, de todo el mundo, ¿no? ¿O no es así? Sí, de los ladrones, los carteristas, de todo. Es un estrés el andar en la calle, o ir al trabajo, o ir a estudiar. Sí, sí. Incluso a veces también las instituciones no colaboran, porque tenemos unas concepciones muy equivocadas de la vida. A veces cree el funcionario que por ser funcionario ostenta ese poder permanente, y no es lo correcto, porque las cosas son temporales. Un cargo puede ser muy importante, pero son temporales, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente el ser humano somos muy complejos, ¿verdad? Por cierto, ¿ustedes leen prensa libre, jóvenes? No le estoy haciendo publicidad, pero quiero compartirles algo. Que salió el día de hoy, Lick. No, fíjese que bueno, siempre hay algo importante, pero les sugiero, el 9, en la publicación del 9 de este mes, reciente, ¿verdad?
salió un artículo. Eso lo pueden encontrar vía internet, porque como eso está en digital, ¿verdad? Yo les sugiero que lo busquen. ¿Y saben por qué? Y no se preocupen por el título del artículo, porque el título es ofensivo, ¿verdad? Pero al profundizar, es bien interesante porque es producto de un filósofo inglés, el enfoque, ¿verdad? Y el título es La estupidez característica humana. ¿Qué les parece? Nítido, Lick. La estupidez característica humana. Yo les sugiero que lo lean porque dice, el escritor fue Bertrand Russell. Bertrand Russell. Dice, los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Dice, imagínense. Los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Bertrand Russell es un filósofo y escritor británico que nació en 1872 y murió en 1970. Pero hace un análisis en donde incorpora a otros filósofos, que es a Carlo Cipolla y a Dietrich Bonhoeffer, es un alemán. Entonces, yo les sugiero que lo lean, porque sobre este tema hay un apartado que indica un resumen de diferentes textos que han escrito sobre la estupidez y lo que se ha dicho. Y aquí, como un paréntesis, les voy a hablar nada más de dos escritores, de dos teóricos que nos dejaron mensajes increíbles, como por ejemplo Gandhi, que Gandhi fue un pacifista hindú, ¿verdad? Escuchen lo que nos dijo Gandhi. Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. ¿Qué les parece? Gandhi. Y hay otro espacio de otro escritor que me llamó la atención, me causó un poco de risa, pero miren qué nivel de profundidad. Hay dos formas, dice, de conseguir la felicidad. Una, hacerse el idiota. Y dos, serlo. Escribió Gardiel Póncela, español. Y así van a encontrar una serie de aspectos que son bien interesantes y que a manera de resumen nos deja, digamos, 4 aspectos bien interesantes. Se los comparto porque esto es un artículo que salió digamos, el 9, obviamente partiendo de escritores de larga data, un español, un inglés y un alemán, ¿verdad? Entonces, les planteo esto porque como un ejemplo de que no estamos perdiendo el tiempo al filosofar o al abordar ciertas teorías, porque eso nos permite también en su momento aterrizar en las cosas, ¿verdad? Y ante todo, entenderlas, ¿verdad? Cipolla, perdón, decía una cosa interesante. Él decía que habemos 4 tipos de seres humanos. Y aquí nos podemos ubicar nosotros en uno de esos tipos, ¿verdad? Eso queda, digamos, a criterio de objetivo o subjetivo de uno. Dice, un inteligente, ese es un tipo de ser humano, inteligente. Beneficia a los demás y a él. Interesante, ¿va? Un inteligente beneficia a los demás y se beneficia a él. Un incauto, dice.
beneficia a los demás y no a él. Un incauto. En otras palabras, no hay que ser baboso. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Un malvado, o sea, un malo, ¿no? Dice, perjudica a los demás y se beneficia a él. Obvio que no hay que seguir una corriente malvada, ¿no? Y aquí está lo serio, según este artículo. El estúpido. Dice, perjudica a los demás y a él. Por eso es más peligroso, porque la gente razonable no puede comprender y aceptar el comportamiento irracional. ¿Qué les parece como de la esencia del artículo? Inteligente, malo, incauto y el estúpido. ¿Alguna opinión, jóvenes? Pues, en mi opinión, es bastante certero en cuanto a los tipos de personas que existen. ¿Ya? Porque el estúpido en realidad puede ser una persona que con su estupidez puede hacer daño tanto a sí mismo como a todos los demás. Un ejemplo por ejemplo, un alumno que se pone a pelear con el profesor y por su estupidez, el profesor ahora la dejó contra toda la clase. Un ejemplo. Puede ser, ¿no? Y también la persona que solo es para sí misma, solo se beneficia a sí misma a cambio de perjudicar a todo el grupo. ¿Ya? Sí. También puede, y la persona inteligente que siempre es ganar y ganar, ¿va? Siempre es gano yo algo y tú ganas algo. Lo que tenía que ser lógico, ¿va? Sí, sí. Entonces, sí, creo que es bastante certero en cuanto a los tipos de personas que existen y que desgraciadamente también puede pasar pues de que una sola persona, no puede ser, la estupidez no solo puede prevenir de una sola persona, sino de varias, cuando escogen a un mal presidente, ¿ya? Entonces, sí, creo que realmente es bastante certero el comentario, no, digamos, aplica para la gran realidad que tenemos actualmente. Ese es mi comentario. No, muchas gracias, no, muy interesante. Sí, esa es la idea, ¿verdad? De eso se trata, digamos, de interpretar, aplicarlo. Y para eso, obviamente, hay que ser muy cuidadoso, porque ustedes en cualquier área del trabajo van a encontrar diferentes personalidades, ¿verdad? Hay personas que son cautas, que son lógicas, y hay quienes son todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es importante un esfuerzo de madurez a veces emocional para poder, digamos, asimilar y poder enfrentarse, porque muchas veces ustedes han escuchado que hay personas que se cambian de trabajo cada 2 meses, porque siempre dicen que el malo es el jefe o que los compañeros son malos. Y está bien que se dé una vez, 2 veces, pero si toda la vida sigue esa lógica, tendría que analizarse a fondo qué está pasando, porque a veces uno es demasiado intolerante, ¿verdad? O a veces uno quiere tener la razón y no siempre la tiene. Entonces, el ser cauto, ser cuidadoso, no quiere decir no vas a defender los derechos, porque los derechos se tienen que defender y tampoco prestarse, digamos, a cuestiones no solo anómalas, sino que antiéticas, ¿verdad? Pero siempre con prudencia, ¿verdad? Porque hay quienes son felices cuando les dicen, sos inteligente, estás en lo correcto,
y aunque sea la peor estupidez que esté diciendo, ¿verdad? Entonces, es más, cuando uno se equivoca y se detecta el error o alguien se lo corrige, uno tiene que ser maduro y asimilarlo, porque si se equivocó, pues, ¿no? Y evitar, pues, en el futuro hacerlo, ¿verdad? Pero para eso nos sirve todo este tipo de conceptos, no solo para una clase, sino para la vida, ¿verdad? Y ese es el objetivo, ¿verdad? Bien, pasando al Sí, segundo licenciado, tema. Sí, dígame. ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Sí, licenciado, hablando de las frases que usted había mencionado anteriormente sobre la estupidez humana es lo más horrorosa que puede existir en un país o de la gente, porque a veces, como usted decía, piensan que es correcto alguna cosa, sin embargo, sin ver la esencia o la realidad de la cosa que realmente perjudica a otras personas. Porque en cierta ocasión, usted ha escuchado de los 48 cantones, más o menos de esa área. He escuchado. Sin Sí, embargo, hay una ocasión, una persona que fue a visitar, fue a una reunión en esos tipos de organizaciones, en la cual esas organizaciones comentaron de que tenían la escritura, la escritura de toda Guatemala, o sea que ellos tenían la escritura de toda Guatemala. Entonces, esa persona llegó conmigo a decir, miren, yo estuve en esa reunión y esas personas, la verdad, son mayores de más o menos no sé cuántos años tenían y son de esos cabrones, o sea, son de esos personas inteligentes, son abogados que la verdad manejan estos grupos que han estado ahí desde siempre, incluso tenían la escritura de toda Guatemala. Entonces, y él sorprendido por participar en esas reuniones. Sin embargo, yo le digo, ¿y por qué tienen eso sabiendo que eso no es así? No, eso es así. Él empezó a cuestionar de que todo lo que le dijeron es correcto. Sin embargo, una situación no es así. Incluso ahorita mismo, en estas áreas donde yo vivo, como yo vivo en una comunidad, ya quieren más que todo a realizar escrituras de ciertas comunidades. Sin embargo, a mi punto de vista no se puede, o sea, eso no se puede, pues, o sea, escriturar a una comunidad entera, sabiendo que cada persona ya tiene su propiedad registrada en el segundo registro de la propiedad. Son cosas estúpidas de las personas que ni piensan lo que es correcto, ni saben cómo funciona el ordenamiento jurídico de este país. Solo eso, licenciado. Interesante, sí. Sí, miren, el problema es a veces justamente el desconocimiento o a veces la influencia que se pretende hacer en forma equivocada, ya sea por ganar dinero o por ganar adeptos, ¿verdad? Efectivamente, si una propiedad ya está, digamos, debidamente registrada, lo que sí puede pasar es anular el registro, pero eso implica un juicio en donde se pruebe la nulidad del instrumento jurídico. Pero pretender escriturar sobre el escriturado, por supuesto que no es válido, ¿verdad? Incluso cuando se da, digamos, el derecho de posesión, en ese caso, si se incorporan áreas en posesión sin inscripción registral, obviamente no es posible hacer una cuestión, digamos, mancomunada. Ahora, una comunidad sí puede inscribir la misma de acuerdo a los comuneros, de acuerdo a los intereses, siempre y cuando esa área goce nada más de derechos posesorios. Eso sí es posible. Pero si una comunidad está asentada en donde ya, digamos, indistintamente que todos o una parte ya tenga, digamos, inscripciones de sus propios espacios, su propio fondo, definitivamente que no procede una escrituración masiva o vincularla una sola, ¿verdad? Hay algunas excepciones, digamos, históricas, como por ejemplo Petén. Petén está conformado por 2 fincas, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 21,000 kilómetros cuadrados.
Obviamente eso ya ha sufrido una serie de movimientos que ya no es lo mismo, pero originalmente, imagínense, estaba distribuido en dos fincas. ¿Qué les parece? Casi como decía la Yaqui, ¿verdad? Mi papá tiene una finca, decía. ¿Ustedes saben quién es la Yaqui? Celia Recinos. Ajá. Mi papá tiene una finca, decía. Y ¿Y cómo tenía se llama mangos esa finca? Tommy. ¿Cómo? Tenía mangos Tommy. De Bueno, marca, también decía ella. tenía mango, sí, pero decía, mi finca se llama Suchitepeques, decía. O sea, en forma cómica, ¿verdad? Bien. Abordemos ahora una segunda concepción para efectos de clase. Vamos a hablar de la interpretación marxista del derecho. Esto que vamos a hablar aquí es, insisto, es teoría. ¿Por qué? En primer lugar, porque hablar de Marx hay que hablarlo con mucho respeto. Marx fue un personaje, un científico social. Él creó una serie de teorías, ¿verdad? Sobre el derecho y dedicó su vida al análisis sociológico, ¿verdad? Del derecho. Y dejó una serie de aspectos que siguen siendo analizados. Sin embargo, lo que Marx pretendía era etapas en la vida social, iniciando con aspectos sociológicos y aspirando llegar a la creación o a la conceptualización o a la creación del comunismo, ¿verdad? En donde no existiera el derecho, en donde todos fuésemos iguales, ¿verdad? Marx soñó, ¿verdad? Pero fue un científico social interesante. Hay un libro, si alguien en algún momento después de esta guerra de clases y de historias, si alguien quiere leerlo y quiere profundizar en la vida de Marx, se llama El Prusiano Rojo. El Prusiano Rojo. Es bien interesante cómo inicia él la vida, cómo se va desarrollando y quién acompaña a él en ese proceso histórico. ¿Quién de ustedes creen que fue el verdadero amigo de Marx? Y que, por cierto, si existe la amistad, ese amigo de Marx sí lo cumplió y sí merece nuestro respeto por ese nivel de solidaridad que tuvo con su gran amigo. ¿Quién creen que fue el gran amigo de Marx? Friedrich Engels, no. Sí, sí. ¿Y saben qué es lo contradictorio? Que Engels era hijo de empresarios. Él era un empresario, un millonario, ¿verdad? Marx no, ¿verdad? Pero Engels siempre apoyó a Marx en momentos sumamente difíciles. Marx se cambiaba de lugar, al final resultó viviendo en Inglaterra, pero en condiciones muy, muy, muy complicadas, ¿verdad? Incluso desatendiendo a su familia, porque su rol era científico, ¿verdad? Él no estaba pensando tanto en generar dinero, sino en crear teorías, ¿verdad? Pero Engels fue un acompañante en la vida social, en la vida teórica y en todo el acompañamiento de la vida. Es impresionante. La dialéctica marxista tiene 3 doctrinas fundamentales. Traté de hacer un supremo resumen y que con franqueza les digo, para llegar a esto, sí hay que leer un poquito porque es intenso y es extenso lo que hay que leer sobre esta teoría. En concreto, decía, digamos, una de ellas es la teoría de la determinación económica del derecho. El derecho es meramente una superestructura construida sobre una base económica.
La situación económica es la base. Y en gran medida esto tiene sentido, ¿verdad? Porque para eso existe la estructura y la superestructura. Y él siempre habló de la superestructura, porque la estructura es la base económica. Esa es una teoría. Una segunda teoría planteada por la interpretación del derecho marxista. Todos los sistemas jurídicos, desde el comienzo de la historia hasta el momento actual, han sido creados por una clase económica gobernante. Tampoco tiene mucho de no cierto, porque es la clase gobernante la que define. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en Guatemala nosotros como pueblo mandamos? No, licenciado. No, licenciada. ¿Verdad que no? Aunque pataleemos, hagamos muchas cosas, hay cosas que vienen y van y ahí se quedan, ¿verdad? Entonces aquí esto tiene sentido, ¿verdad? Porque es la clase, y no necesariamente, digamos, los funcionarios, porque al final el funcionario obedece a, ¿verdad? Uno cree que un ministro es la gran cosa y que manda mucho y que qué cargo más importante. Si ustedes supieran en la realidad las vergüenzas que pasan para seguir en su cargo, si ustedes vieran en el ejercicio del poder, ¿verdad? Hoy les decía yo a un grupo de magistrados, con todo respeto, les decía que es vergonzoso, ¿no? Que a veces por un cargo que se ostenta se toman decisiones tan perversas, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, con José Rubén Zamora, ¿no? Que siguen insistiendo en la aplicación de ciertos delitos y felices viéndolo en la cárcel. No digo que él sea libre y que no sea equivocado, pero lo que él está pasando es un infierno, ¿verdad? Y que eso desdice mucho el derecho y desdice mucho del sistema de aplicación de justicia, porque no somos objetivos, ¿no? Benito, prácticamente probaron que tenían maletas de 123 millones de quetzales. ¿Será que el trato de él es igual al de Zamora? Ahí lo dejo. Me meto en líos. Según Marx y Engels, el derecho no es sino un instrumento utilizado por esa clase para perpetuar y mantener sometida a una clase oprimida. Y de aquí surge, por ejemplo, el manual comunista y una serie de principios, porque ellos crearon, digamos, profundizaron en el sentido de que el derecho es un instrumento para perpetuarse y mantenerse en el poder, ¿verdad? Con diferentes matices. Esa es una segunda teoría. Una tercera teoría indica que la desaparición del derecho es una sociedad comunista. Esta doctrina da cierto aspecto metafísico a la interpretación marxista del derecho. ¿Por qué? Porque ellos, en su afán de llegar a una finalidad comunista, pretendían que el derecho tendría que desaparecer. Entonces, de aquí se habla, ustedes han escuchado el concepto, por ejemplo, de comunización, que se requiere, no comunicación, sino comunización, o sea, la igualdad entre todos, cosa que es muy discutible tampoco. O sea, no seamos más papistas que el Papa. La igualdad, como decía Sócrates, existe, pero la igualdad entre iguales y la desigualdad entre desiguales, ¿verdad? Como seres humanos, todos somos iguales, como personas que merecemos respeto, obviamente en el trato, y en fin, pero que pretendamos ser iguales, por favor. ¿No? Incluso, fíjense que una vez cuando es patojo y trata de ser altruista, y a mí me pasó incluso, en algún momento yo creía, cuando empecé a estudiar,
Imagínense cómo estaba equivocado. Yo creía que uno podía cambiar de clase social. Pero no, como no tenía, digamos, todos los elementos o los insumos necesarios, según yo, que por ejemplo, una persona acaudalada podía cambiar de clase. Y no. Alguien puede ser acaudalado, pero sigue siendo un estúpido o un vacío. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, uno cambia de estatus. Sí puede cambiar de estatus. Y para eso no se trata de ser idealista. Porque si regresamos a la frase de la clase, el hombre es la dimensión de las cosas, ¿verdad? Y no lo dice solo este sofista griego. Hay otros personajes que dicen que el pensamiento define a las personas. O sea, el pensamiento, dependiendo cómo lo traslademos, vamos a lograr objetivos, ¿verdad? Entonces, y muy concretos. Y no se trata aquí de, digamos, de un comentario motivacional. No, no. Al extremo que si uno piensa solo en cosas negativas, no tengan la menor duda de que les va a pasar solo cosas negativas. Si ustedes se levantan diciendo, hoy voy a chocar, hoy me voy a caer, hoy no voy a almorzar, hoy me va a llevar sortijije, entonces seguro que les va mal. Pero se levantan con un espíritu altruista, positivo, sereno, con fe, y dicen, hoy será un buen día, en el nombre de Dios. Seguro que van a tener un buen día, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de uno es la dimensión de las cosas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, el tener ese concepto, sin pretender o sin confundir, por ejemplo, clase y categoría. El que tiene clase, como dicen, nace con clase. Por ejemplo, una familia de alcurnia que tenga una buena formación y que nazca en ese ambiente, es obvio que él va a seguir disfrutando de ese ambiente, ¿verdad? Lo mismo le pasa, digamos, a una clase muy desposeída que se desarrolla en un ambiente con demasiadas limitantes. Seguro que va a haber mucha frustración, ¿verdad? Y nunca va a aspirar a cosas mayores. En el caso de nosotros, por ejemplo, que estudiamos Derecho, ¿para qué estudiamos Derecho? En primer lugar, para superarnos, ¿verdad? En segundo lugar, para defender a la familia, para sentirnos satisfechos de ese esfuerzo, esa oportunidad que Dios nos da de vivir y de ser mejores, ¿verdad? Entonces, hay objetivos y hay una razón por la cual estamos, ¿verdad? Entonces, les comento esto porque a veces uno se confunde y dice uno, o despotrica, o uno dice, yo voy a cambiar de clase. No, de clase no se cambia. Sí se puede mejorar y es obligación mejorar, ¿verdad? Entonces, pero de estatus se puede cambiar, pero no de clase. Aunque se cambie de nombre, eso sí, puede cambiarse de nombre. Y digamos, ponerse, por ejemplo, Juan Caal, por ejemplo, con todo el respeto del apellido Caal. Y dice después, yo me llamo John, que al final es Juan, ¿verdad? Pero ¿será que cambia de clase? El hecho que se llame John o se llame Juan. Sigue siendo la misma persona. Porque lo que cambió fue el nombre más, o sea, por la forma de traducirlo, ¿ah? Porque viene siendo lo mismo. Así es, así es. Así es. Yo vi en una ocasión un documento que se llama Miss Lady. Una señorita, Miss Lady. Yo creí que estaban bromeando. No, así se llama, Lady, me dijeron. Lady es dama, pues en inglés, ¿verdad? Pero bueno. Dichas teorías han sido superadas, estimados amigos. No puede haber orden económico sin derecho, ¿verdad? Pero es importante conocerlas. Y la parte final me interesa mucho que la tengamos bien clarísima, porque a veces uno se pierde en esta teoría de Marx.
Pero lo importante aquí es que son teorías que muchas de ellas han sido superadas, no en su totalidad, pero sí, por ejemplo, pretender que el mundo va a llegar al comunismo, que se siente esperarlo, eso no va a llegar. Comunismo no existe. ¿Ah? El comunismo es entendido como un estado superior al socialismo. Eso no se consolida, es imposible, ¿verdad? Si no, veamos lo que está pasando en Rusia. En el caso ¿se recuerdan ustedes de un presidente? No es muy distante en la historia, pero bueno, para ustedes tal vez sí, porque ya ha pasado bastante tiempo, pero Mikhail Gorbachev, ¿ustedes recuerdan a Mikhail Gorbachev? ¿Han escuchado algo de Mikhail Gorbachev? Sí. Sí, licenciado. ¿Verdad que sí? Sí, porque eso data, si no me equivoco, Mikhail Gorbachev asumió el poder en Rusia en el año 1986. Sí, hace varios años, por supuesto, ¿verdad? Pero es una época que tampoco está a 500 años luz, ¿verdad? Gorbachev tuvo una actitud interesantísima en la historia, a diferencia del actual presidente de Rusia, que es un desastre, ¿no? Para el mundo, porque para Rusia a lo mejor funciona, ¿verdad? Pero Gorbachev creó dos aspectos importantes. Uno de ellos fue la teoría del Glasnost, o la aplicación del Glasnost, que fue una teoría de cambio económico de Rusia. De hecho, la Unión de Repúblicas Soviéticas era mucho más grande, pero la más importante o la más grande siempre fue Rusia, la Federación de Rusia, la actual Rusia. Pero alrededor de Rusia existían muchísimos países, incluso uno de ellos es, por ejemplo, el actual, los países bálticos y con el país que está actualmente en guerra, ¿verdad? Entonces, era parte de Rusia, ¿verdad? Pero Gorbachev vino y diseñó el Glasnost, que fue una teoría de cambio económico porque Rusia venía siendo fuerte, pero deficitaria, ¿verdad? Porque no logró llegar a esa etapa que Marx había soñado, el comunismo, ¿verdad? Y aparte del Glasnost, se recuerda de la perestroika, que la perestroika es un concepto de cambio político, una teoría política que cambió el mundo, porque de hecho era impensable que Gorbachev se reuniera con un presidente de Estados Unidos o un presidente de Rusia, y él lo hizo, pues, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Entonces, a Gorbachev se le debe la perestroika y el Glasnost, o sea, él inició el cambio, y él inició, digamos, fue como un inicio del rompimiento de la Guerra Fría, ¿verdad? Mientras que la actual Rusia dista diametralmente de lo que fue en el periodo revolucionario. Si no, veamos ahora las actitudes que asume Putin, porque Putin viene, digamos, desarrollándose en el poder desde hace aproximadamente unos 20 o 25 años, ¿verdad? Y él ha venido, digamos, intercalándose entre Dmitry, que es el primer ministro, y él como presidente. Y así han venido superando la reelección y después dándole un carácter democrático, en donde democracia no existe nada, pues, ¿verdad? Pero es su esquema, es su sistema, y ahí no tenemos nosotros por qué, digamos, intervenir, porque es un país distinto, ¿verdad? Pero lo interesante es que Marx dejó un legado doctrinario impresionante, ¿verdad? Si uno quiere profundizar en dichos extremos, pues ahí no le alcanza, digamos, un año para leer todos los conocimientos que él nos dejó. Recapitulando, el marxismo es un método de análisis económico-político, concretamente enfocado por Marx sobre el capitalismo, mientras que el comunismo es una tendencia de remoto origen histórico hacia la comunización de la propiedad. O sea,
a la anulación, se orienta a la anulación más o menos total de la propiedad privada. Hablar de un régimen comunista es estar en contra de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que es bueno, porque todos son iguales, pero en la práctica no es así. No sé si ustedes han escuchado en algún momento un ejemplo de qué es comunismo. Es un chiste, pero es un ejemplo. Y el comunismo, hay un docente que lo plantea de la siguiente forma. Ustedes son 240 alumnos. ¿Qué les parecería si dividimos la nota que cada uno de ustedes saca dentro de 240 y todos sacan la misma nota? ¿Estarían de acuerdo ustedes? No. No, porque habemos 114 en la clase y si usted lo divide en 240 no estamos de acuerdo. ¿Y estaría de acuerdo en dividirlo en 114? No, licenciado. No, Sí. ese es el comunismo. Todos iguales. Como dicen los muchachos, todos bien jodidos, menos usted. Sí, sí. O sea, el comunismo trata de orientarse a la comunización, a la igualdad, cosa que es una teoría superada, obviamente, ¿va? O sea, eso es imposible que se dé, ¿verdad? Porque la vida es distinto, el altruismo, el esfuerzo, cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Si no, han leído algo sobre los talentos. Eso es bíblico, no recuerdo en qué parte de la Biblia está, pero creo que es no sé si está en uno de los evangelios, pero ¿se recuerdan? ¿Han escuchado algo sobre los talentos? Que el papá le divide, como un ejemplo es como la herencia que el papá le divide a sus 3 hijos. Que se semeja igual que son los talentos. No es esa la parábola. La palabra de los talentos es cuando el propietario de creo que era un inmueble, le da cierta cantidad de dinero a sus trabajadores y Hay dos parábolas, digamos, que se vinculan, ¿verdad? Una de ellas es, digamos, no. ¿Cómo? Creo que al compañero se le fue la señal, licenciado. Es posible, ¿verdad? Sí, sí, pero hay dos momentos en que, digamos, esto tiene que ver obviamente con los evangelios de Jesús, porque un patrono en una ocasión le dio a un trabajador 3 monedas, más o menos, 3 monedas. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pasó el tiempo, pero se los dejó para que obviamente hicieran el mejor uso de esas monedas, ¿verdad? Y cuando regresó, ellos se presentaron con él y le dijeron qué había pasado. Al que le dejó 3 monedas, le entregó 6. Generó riqueza. El que se quedó con 2, le entregó 4. La multiplicó. Y al que le dejó 1, le entregó 1. ¿Por qué? Porque la enterró. Y le dijo que para proteger lo que le había dejado y mantenerlo, lo tenía ahí intacto. Y de ahí surge el concepto de que al que le dio 1, le quitaron incluso más de lo que tenía, más la moneda, por inútil, ¿ah? Porque no entendió el mensaje, que la oportunidad era generar riqueza, ¿verdad? Y no lo hizo, ¿verdad?
Si aplicamos ese tipo de parábolas o a hechos concretos, lo que implica es que nosotros tenemos oportunidades. Si no las aprovechamos en su momento, pues será cuestión nuestra, ¿verdad? Pero las oportunidades llegan y le llegan a todos, nos llegan a todos en diferente momento y en diferente época. Es cuestión de que uno reaccione, asimile y lo tome en la justa dimensión para hacer uso de esa oportunidad. Es cierto, todo cambia, pero si uno no aprovecha ese momento, la oportunidad no regresa. Vendrá eventualmente otra cuestión, pero no la que ya tuvo, ¿verdad? Así es que pilas, compañeros, ahí con las oportunidades. Y hay otra parábola que también tiene mucho que ver, eso más que todo se aplica en derecho laboral y se refiere a la autonomía y la voluntad, porque lo que decía el compañero, que parece que se fue la señal, que había un patrono que contrató a un grupo de trabajadores en la mañana y les pagó, quetzalicémoslo, hablemos del país nuestro, y les dijo, les voy a pagar 100 quetzales por el día trabajado. Al mediodía se dio cuenta que necesitaba más trabajadores y fue a contratarlos. Y le dijo que les contrataba por 100 quetzales por el resto de la tarde. Pero viendo que no concluía el trabajo, fue al parque, yo creo que fue al Parque Central, aquí al Parque Centenario, por ahí fue, y contrató a otros, ya a eso de las 4 de la tarde, y la jornada terminaba a las 6. Y les dijo, les pago 100 quetzales y me apoyan estas 2 horas. Al final, el patrono les cumplió a todos, y de acuerdo a la contratación les pagó lo que les había ofrecido. ¿Cómo interpretan ustedes esa situación? Le pagó lo mismo al trabajador que generó más porque trabajó desde la mañana y lo mismo al del mediodía en la tarde en relación al que contrató muy tarde. ¿Qué comentario les merece eso? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué se desprende de eso? Para mí, licenciado, es injusto lo que hizo con los que puso a trabajar desde la mañana. Y lo que él quería era entregar su obra en el tiempo que él creyó entregar. Pensó que solo con los trabajadores que contrató en la mañana iba a terminar. Pero lo que él quería que los otros le avanzaran y les ofreció lo mismo. Yo pienso que allí es injusto lo que él hizo con los que trabajaron todo el día. Y no hay igualdad de los que trabajaron solo 2 horas. Es injusto, dice la compañera. ¿Ustedes qué opinan? Según la ley, licenciado, del Código de Trabajo, no es legal. Entonces caemos en la ilegalidad. Pero en ese tiempo donde se hizo esa parábola, creo que la ley la tenía el que tenía el dinero. Su dinero, ¿verdad? Desde una perspectiva de uno como asalariado, pienso yo que es injusto, pero desde una perspectiva como patrono puede tomarse la idea también de que el contrato es individual para cada persona y el patrono decidió cuánto pagarle a cada persona. Legalmente, al final de cuentas, si lo mira desde una perspectiva de patrono, en este caso no es injusto porque al final se le está dando a la persona lo que se le había celebrado, lo que se le ofreció en su momento, pero a las personas afectadas fueron a las que trabajaron más tiempo. Vamos a dejar ahí el tema para otra ocasión porque es bien interesante. Todo es interesante, ¿verdad? Porque hay quienes les parece que es una estupidez, digamos, lo que pasó ahí, y les parece que es una injusticia, ¿verdad? Y que no tiene sentido, ¿no? Porque no se está dando un trato igualitario a las personas, tal como ustedes en algunos de ustedes lo han parafraseado. Pero también se ve el otro enfoque.
en el siguiente sentido. Uno, la autonomía de la voluntad. Si yo asumo un contrato, asumo las condiciones, no tengo por qué cuestionar otra condición que no acepté o que no me la aplicaron a mí. Si yo acepté trabajar por un salario todo el día, me pagaron lo que yo acepté. Y el patrono, tal como dice el compañero, ejerció la autonomía de la voluntad, digamos también, en el sentido de decir, esta es mi empresa y yo pago, yo hago un planteamiento de pago y si el trabajador lo acepta, es una decisión autónoma, ¿verdad? Entonces, evidentemente la Constitución establece que hay igualdad de trabajo, igual salario, ¿verdad? En tiempo y en condiciones. De hecho, cuando se habla de horas extras es adicional a la hora pactada. Pero acá es un tema bien complejo porque para unos es injusto, para otros no, para otros es justo porque cada uno aceptó la propuesta que se le hizo, ¿verdad? Pero sí es un tema que es bien interesante, digamos, verlo en su texto y en su contexto bíblico, porque si bien fueron otros momentos, recordémonos que lo que está en la Biblia fue, es y será, ¿verdad? Independientemente de la época en que se escribió, ¿verdad? Para finalizar, estimados amigos, ¿creen ustedes que hay diferencia entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico? ¿Hay diferencia? Sí, licenciado, porque en el materialismo histórico es un relato de hechos, valga la redundancia, históricos que se dieron a través del desarrollo de la sociedad. Mientras que el materialismo dialéctico, podríamos decir que solo son teorías que se plantearon en el desarrollo de la misma humanidad o historia. Perdón, licenciado, yo estaba hablando la vez pasada, creo que se me cortó el audio. Voy a opinar. Sí. Y yo considero de que sí hay diferencias, porque el materialismo dialéctico, es la historia precisamente de la lucha de clases, ¿no? Desde esa lógica de la unidad y lucha de contrarios, desde las teorías, desde los postulados de la teoría formal dialéctica. Y mientras que el materialismo histórico, pues es el análisis como tal de los hechos a nivel macro, a nivel social, ¿verdad? Cómo hemos llegado a este punto con base en todos los antecedentes históricos que han sucedido. Sí, interesante, es correcto. Es correcto. Sí, efectivamente hay diferencia. Yo les recuerdo, digamos, que ¿cuál fue el método interpretativo que utilizó Sócrates? La dialéctica. No, Sócrates. La mayéutica, ¿no? Por cierto, me disculpo. En algún momento hubo una pequeña confusión sobre, cambiando de tema, así, un paréntesis, sobre la teoría de la caverna. Efectivamente, el personaje detrás de esa teoría fue Platón, ¿oye? El que, digamos, si alguien respondió Sócrates por error inducido, tiene buena la pregunta, ¿ve? Porque fue Platón, ¿verdad? Mire, otra pregunta también. Fíjese que en mi examen, al menos en mi variante, no sé si había más de una, había una pregunta que decía, esa pregunta que estaba diciéndole al compañero hace un rato, sobre cuál era el método interpretativo de Sócrates. Pues eso venía en el examen, pero en el material no venía. Lo hablamos. Mire, lo que pasa es que Sócrates utilizó el método mayéutico. Y Platón utilizó el método dialéctico. Mayéutico porque él preguntaba, él construía y llegaba a conclusiones preguntando, mayéutico. Mientras que Platón por eso Platón tiene muchas, o sea, Marx, digamos, Platón es originario en el método de Platón, perdón, de Marx, ¿verdad? Porque Platón utilizó el método dialéctico,
no obstante haber sido, digamos, seguidor de Sócrates, ¿verdad? Sí, pues, pero Bien, dígame. Eso de Sócrates no venía, bueno, básicamente que no lo menciona en todo el material. En el material no, pero sí lo hablamos en clase. Ya. Seguro que lo hablamos porque hacía énfasis yo en el método, incluso puse un paréntesis ahí en el pizarrón sobre el método mayéutico. Pero bueno, es un punto, no se preocupe, te va a sacar 29, no se preocupe. En concreto, materialismo dialéctico plantea que cada idea engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su propia negación. Ejemplo, luz, oscuridad. Y de aquí surge la tesis, la antítesis y la síntesis. Esto es bien importante que lo sepamos, digamos que tengamos bien claro que el materialismo dialéctico plantea que cada idea engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su propia destrucción, de su propia negación. Y de hecho es así, digamos, si hablamos de luz, ¿cuál es lo inverso de luz? O el antónimo sería, ¿no? Oscuridad, ¿verdad? Y el método plantea una tesis, una antítesis y una síntesis. Así es como se resume el método dialéctico. Si yo les pregunto, por ejemplo, en un examen, define el método dialéctico y me ponen, por ejemplo, implica tesis, antítesis y síntesis, lo tienen bueno. Si me dicen, por ejemplo, plantea y engendra una idea y lleva en sí misma el germen de su propia negación, la tienen buena, porque es así. Cada idea lleva su propia contradicción, ¿verdad? Mientras que el materialismo histórico, justamente como decía un compañero, son los factores materiales del desarrollo económico y social los que determinan, ¿verdad? El materialismo histórico, ¿verdad? Pero bien importante diferenciarlo, porque muchas veces se puede, digamos, confundir entre materialismo histórico y materialismo dialéctico. Dialéctico es cambio, es contradicción, es interpretación, ¿verdad? La contradicción que existe en los mismos términos, ¿verdad? Y la misma idea engendra su propia contradicción. Y el ejemplo más claro es luz y oscuridad. Así es que por ahí nos quedamos con las teorías. Que tengan una buena noche, que descansen y nos vemos Dios mediante el próximo. Sí, dígame. Buenas noches, disculpe. ¿Será que le puedo robar unos minutitos cuando los compañeros se salgan? Es que quería hablar una cosa con usted.